La historia del cristianismo nos lleva a presentar el siguiente interrogante: ¿cuál es la influencia del cristianismo en la humanidad? A continuación, presento un breve estudio del cristianismo en sus orígenes y su evolución que ha tenido a lo largo de la historia hasta nuestros días. La historia del cristianismo es en realidad la historia de la civilización occidental. El cristianismo ha tenido una extensa influencia de gran penetración en la sociedad, en su arte, su lenguaje, la política, las leyes, la vida familiar, en fechas del calendario, en la música y en la manera misma en que pensamos. Todo ha sido coloreado por la influencia cristiana por casi 2 milenios. Por lo tanto, es importante que conozcamos la historia de la Iglesia, la influencia del cristianismo en la sociedad y el inicio de la Iglesia. La Iglesia comenzó 40 días después de la resurrección de Jesucristo, 35 después de Cristo. Jesús había prometido que Él edificaría su Iglesia y con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La Iglesia y con la asamblea de los apartados se inició oficialmente. 3.000 personas respondieron al sermón de Pedro ese día y decidieron seguir a Cristo. Los primeros convertidos al cristianismo fueron judíos o prosélitos del judaísmo y la iglesia que se encontraba en Jerusalén, y por esta razón inicialmente el cristianismo fue visto como una secta judía, semejante a los fariseos, saduceos o esenios. Sin embargo, lo que los apóstoles predicaban era radicalmente diferente de lo que otros grupos judíos estaban enseñando. Jesús era el Mesías judío, el Rey ungido, quien había venido para cumplir la ley e instituir un nuevo pacto basado en su muerte. Este mensaje, con su carga de que ellos habían matado a su propio Mesías, enfureció a muchos líderes judíos, y algunos, como Saulo de Tarso, tomaron acciones para acabar con el camino. Es muy adecuado decir que el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo. El Antiguo Testamento proporcionó el fundamento para el Nuevo, y es imposible comprender plenamente el cristianismo sin un conocimiento básico del Antiguo Testamento. Ver los libros de Mateo y Hebreos. El Antiguo Testamento explica la necesidad de un Mesías, contiene la historia del pueblo del Mesías y predice la llegada del Mesías. En consecuencia, todo el Nuevo Testamento trata de la llegada del Mesías y su obra de salvarnos del pecado. En su vida, Jesús cumplió más de 300 profecías específicas, probando que Él era aquel de quien el Antiguo Testamento había profetizado. Historia del cristianismo y el crecimiento de la iglesia primitiva. No mucho después del Pentecostés, las puertas de la iglesia fueron abiertas a los no judíos. El apóstol Felipe predicó a los samaritanos y muchos de ellos creyeron en Cristo. El apóstol Pedro predicó a los gentiles de la casa de Cornelio y ellos también recibieron el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, el antes perseguidor de la iglesia, esparció el evangelio por todo el mundo grecorromano, llegando tan lejos como la misma Roma, y posiblemente todo el camino hasta España. Por el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruido, pero los libros del Nuevo Testamento habían sido completados y estaban circulando en las iglesias. Durante los siguientes 240 años, los cristianos fueron perseguidos por Roma, algunas veces al azar y otras veces por edictos gubernamentales. En el siglo II, el liderazgo se volvió más y más jerárquico conforme crecían en número
Muchas herejías fueron expuestas y refutadas durante este tiempo y fue acordado el canon del Nuevo Testamento. La persecución continuó intensificándose cada vez más. Historia del cristianismo y el surgimiento de la Iglesia romana. Entonces, en el 300 después de Cristo, el emperador romano Constantino declaró haber tenido una experiencia de conversión. Cerca de 70 años después, durante el reinado de Teodosio, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. A los obispos le fueron asignados lugares de honor en el gobierno y para el 400 después de Cristo, los términos romano y cristiano fueron virtualmente sinónimos. Entonces, después de Constantino, los cristianos ya no fueron perseguidos. Con el tiempo fueron los paganos quienes estuvieron bajo la persecución a menos de que se convirtieran al cristianismo. Tal conversión forzada condujo a mucha gente a entrar a la iglesia sin un verdadero cambio de corazón. Los paganos trajeron con ellos a sus ídolos y las prácticas que ellos acostumbraban, y la iglesia cambió a la sencillez de la adoración. De la iglesia primitiva fueron añadidos íconos, arquitectura elaborada, peregrinaciones y la veneración a los santos. Por este mismo tiempo, algunos cristianos se retiraron de Roma, eligiendo vivir en aislamiento como monjes, y el bautizo de infantes fue introducido como un medio para quitar el pecado original. A través de los siguientes siglos fueron organizados varios concilios eclesiásticos en un intento por determinar la doctrina oficial de la Iglesia, para censurar los abusos clericales y para hacer la paz entre facciones en guerra. Conforme el Imperio Romano se debilitaba, la Iglesia se hizo más poderosa y surgieron muchos desacuerdos entre las iglesias del Occidente y las del Oriente. La Iglesia Latina Occidental, con su base en Roma, declaró tener autoridad apostólica sobre todas las otras iglesias. Aún el obispo de Roma comenzó a llamarse a sí mismo el Papa. Esto no fue bien recibido por la Iglesia Oriental griega, con base en Constantinopla. Las diferencias teológicas, políticas, de procedimientos y lingüística contribuyeron al gran cisma de Oriente y Occidente en 1054, en el cual la Iglesia romana y la Iglesia Oriental Ortodoxa se excomulgaron mutuamente y rompieron toda relación. El cristianismo en la Edad Media. Durante la Edad Media, en Europa, la Iglesia Católica Romana continuó manteniendo el poder con los papas, reclamando el poder sobre todos los niveles de la vida y viviendo como reyes. La corrupción y la avaricia eran comunes en el liderazgo de la Iglesia de 1045 a 1204. Los papas apoyaron una serie de sangrientas y costosas cruzadas, en un esfuerzo por repeler los avances musulmanes y liberar a Jerusalén. El cristianismo y la Reforma. A través de los años, muchos individuos habían tratado de llamar la atención a los abusos teológicos, políticos y de derechos humanos de la Iglesia romana. Todos habían sido silenciados de una u otra manera, pero en 517 un monje alemán llamado Martín Lutero se levantó contra la Iglesia y todos lo escucharon. Con Lutero vino la Reforma protestante y la Edad Media llegó a su fin. Los reformadores, incluyendo a Lutero, Calvino, diferían en muchos puntos secundarios de la teología, pero ellos eran consistentes. Su énfasis, la suprema autoridad de la Biblia sobre las tradiciones de la Iglesia
y el hecho de que los pecadores son salvados por gracia únicamente a través de la fe, aparte de las obras. Aunque el catolicismo hace su reaparición en Europa y siguieron una serie de guerras entre católicos y protestantes, la Reforma había desmantelado exitosamente el poder de la Iglesia Católica Romana y ha ayudado a abrir las puertas a la era moderna. El cristianismo en la era de las misiones. En el año 1790 a 1900, la Iglesia mostró un interés sin precedentes en el trabajo misionero. La colonización había abierto los ojos a la necesidad de misiones y la industrialización había proporcionado personas que proveyeron los fondos para financiar a los misioneros. Los misioneros fueron por todo el mundo predicando el Evangelio y las iglesias fueron establecidas por todas partes. El cristianismo y la iglesia moderna. En la actualidad, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Oriental Ortodoxa han dado pasos para arreglar su rompimiento de relaciones. Así como los católicos y los luteranos, la Iglesia evangélica es fuertemente independiente y firmemente enraizada en la teología reformada. Por su parte, la Iglesia también ha visto cómo el surgimiento del movimiento carismático y el ecumenismo y otras varias sectas han hecho parte de doctrinas religiosas. Algunas de ellas se convierten en sectas falsas.